Elementos de la perspectiva. Objeto. Es uno de los elementos fundamentales de la perspectiva, y puede ser real, o imaginario. Observador. El observador debe de cubrir ciertas condiciones en cuanto a su ubicación, con respecto a su distancia del plano de proyección, y su altura en la observación del objeto. Línea de horizonte. Es una línea, generalmente recta y horizontal, que simboliza el horizonte. Si mirásemos el mar, sería la línea que divide el mar del cielo. Si observamos un camino podemos decir que ésta aparece como una línea que divide la tierra del cielo. Esta línea siempre estará a la altura de los ojos del observador, el dibujante. Plano de proyección. Es una pantalla imaginaria que sirve para contener la imagen de la perspectiva, la cual es proyectada gracias a los rayos visuales que lanza el observador hacia el objeto, para finalmente proyectarlos en el plano dando forma a la imagen. El plano de proyección contiene además, la línea de horizonte que se ubica a la altura de los ojos del observador, y la línea de tierra que se ubica en la parte baja del plano, sobre la superficie de apoyo. Punto de fuga. El punto de fuga es el que recibe la convergencia de todas las líneas paralelas. Si observamos nuestro entorno, y damos seguimiento imaginario a estas líneas, encontraremos el punto de fuga que rige en esta convergencia. Este punto de fuga se encuentra contenido en la línea de horizonte, en el caso de las formas con caras en sentido horizontal y vertical. La altura del observador se ve reflejada en la ubicación de la línea de horizonte, y ésta pudiera estar a una altura mayor o menor del objeto, lo cual nos daría como resultado, los diferentes tipos de perspectiva en la representación. Perspectiva aérea. Es cuando el horizonte se encuentra por encima de la altura del volumen. La perspectiva normal. Responde generalmente a la altura de los ojos del observador, actuando sobre el objeto por lo que el horizonte se encuentra en una altura aproximada de 1,80 metros. Perspectiva vista de gusano. Cuando la línea de horizonte baja a nivel de la línea de tierra. Perspectiva vista celeste. Cuando el horizonte se encuentra por debajo de la línea de tierra. Localización de los puntos de fuga en la perspectiva. El razonamiento para esta localización, parte, de que si el punto de fuga, es la convergencia de las líneas paralelas, entonces, si proyectamos una línea desde el observador, en el mismo sentido de las que rigen la orientación del volumen, tendrá como consecuencia, el mismo destino que las anteriores, por lo que llegará al mismo punto de fuga. Y considerando, el plano de proyección como el infinito del observador, este punto, debe de estar contenido en la línea de horizonte de este plano, por lo que se determinará, como el punto de fuga para el desarrollo de la perspectiva. En el otro sentido, será similar al anterior, localizando nuestro siguiente punto de fuga. Distancia del observador. Abanico visual, vemos que está compuesto de diferentes áreas de visión. La de observar, ver, percibir, y área ciega, en donde el área de observación, es considerada, el área de mayor nitidez para dar solución a la perspectiva. Por lo cual se establece, que el ángulo central de 30 grados, será, el ángulo aplicado al desarrollo de esta. Este ángulo, nos determinará la distancia del observador en la solución de la perspectiva. Criterio para la aplicación de la distancia del observador. Si partimos del supuesto, que el cono visual del observador será de 30 grados, en un ejercicio gráfico, aplicaremos la distancia del observador, esto, con respecto a la dimensión del volumen, y el cono visual de 30 grados. Nuestro resultado gráfico, de manera práctica y comparativa,
la distancia del observador nos da un aproximado de 1.8 a 2 veces la dimensión mayor del objeto. Como aclaración, esta distancia estará en función de la medida mayor del volumen, no necesariamente, en función de la altura. En este gráfico se hace esta aclaración. En este primer caso, el observador está imposibilitado para apreciar el edificio en su total magnitud, debido a su gran altura. Por lo que se sugiere, retirar lo suficiente al observador, para lograr, que el edificio esté dentro de su cono visual. En el segundo caso, la gran anchura del edificio, provoca que esté fuera del cono visual, por ese motivo, se propone retirar lo suficiente al observador, hasta lograr el objetivo. ¿Cómo aplicar altura al observador, cuando se trata de una perspectiva aérea? En este caso se propone localizar la distancia del observador convencional, es decir, del 1.8 a 2 veces la dimensión mayor del edificio. Una vez hecha esta aplicación, se tendrá cuidado en no tomar una determinación no conveniente. Pues si sugerimos subir el observador de manera exagerada, por un lado se cumpliría con la característica de esta perspectiva, pues el observador estaría por encima del edificio, pero por otro lado, vemos en el gráfico que existe un incumplimiento por el lado de la observación correcta del edificio, pues estaría completamente fuera del cono visual del observador. Por lo que de manera correcta, podemos proponer dar la suficiente distancia al observador, hasta cumplir con este aspecto. Solo que debido a esta gran distancia, nos provocaría un alejamiento exagerado de los puntos de fuga, que pudieran llegar a ubicarse fuera del área de trabajo, nuestro respirador. Por lo que te sugerimos, en estos casos, aplicar el 1.3 de la altura del edificio a la altura del observador, que aunque estaría parte del edificio fuera del cono visual, sería un error menor, ya que nos causaría una pequeña distorsión en nuestra perspectiva, pero sería no muy significativa. Vertical de alturas. La vertical de alturas es una línea en donde podemos aplicar las alturas reales del volumen en el trazo de la perspectiva. La ubicación de esta línea será en el plano de proyección, en donde la medida de altura será aplicada a partir del apoyo en la línea de tierra. Cabe aclarar que todo lo contenido en el plano de proyección corresponde a medidas reales, de tal forma que los contactos del volumen en este plano serán de dimensión real. Así, podemos observar que los elementos que se encuentren detrás de este plano se irán reduciendo en dimensión, debido a su alejamiento como efecto de perspectiva. De igual forma, los elementos delante del plano de proyección serán de dimensión no real, y aparecerán con una mayor dimensión a la real. Si un elemento, que es parte de la composición de la perspectiva, tiene contacto directo con el plano de proyección, será una dimensión real. Pudieran existir varias verticales de alturas en el proceso, y estarán ubicadas de acuerdo a la linealidad de la formación de los elementos en la profundidad. Una vez aplicadas las alturas reales, en nuestra vertical, serán trasladadas por medio de las fugas hacia la profundidad de la perspectiva, buscando el elemento al que va dirigida esta altura, y generar de esta manera los demás elementos de la composición. Duplicidad de los elementos en la perspectiva. Como punto de partida, debemos comprender que en el proceso de la perspectiva, recurrimos a elementos en vista superior y, en alzado. Como puedes observar, existe una repetición de los elementos en diferente posición. Aparece un plano de proyección en sentido vertical, de tal forma, que este estaría representado por una línea, y siendo así sería imposible observar la perspectiva que contiene. Por ese motivo, se recurre a duplicar los elementos en donde ahora aparece este plano en sentido horizontal, apoyado en el respirador, y así, de esa manera, podemos ver directamente la perspectiva. En este último caso, el observador estaría ubicado sobre la cabeza del dibujante. En conclusión, podemos decir que existen dos observadores, dos planos de proyección y dos planos de apoyo. Un observador actuando sobre el plano de proyección vertical, y su réplica, actuando sobre el plano horizontal, en donde vemos directamente el resultado de la perspectiva. Conclusiones generales. La distancia del observador corresponde al alejamiento del observador del plano de proyección, y estará en función de 1.8 a 2 veces
la dimensión mayor del objeto. La altura del observador corresponde a la distancia que existe entre la línea de tierra y la línea de horizonte, y, cuando hablamos de una perspectiva aérea, será el 1.3 de la altura del objeto. A continuación, tu maestro hará una aplicación de esta información sobre la solución de tu primer problema de perspectiva.